Muy buenas tardes a todos quienes nos encontramos en este nuevo webinar de la Subsecretaría de Estado de Tributación, en esta oportunidad con un tema bastante interesante y nuevo en relación al impuesto a la renta empresarial. En esta oportunidad vamos a estar abordando el tema de normas especiales de valoración de operaciones. Es un tema que lo vemos en el libro primero, el título 1 y el capítulo tercero. Entonces, sean todos muy bienvenidos y vamos a dar inicio al webinar, esperando que sea muy provechoso para todos ustedes y compartimos nuevamente en esta oportunidad conocimientos en la materia y todo lo que es la implementación de la reforma tributaria. Antes de iniciar, y si bien más personas quizás puedan más adelante ir uniéndose a la transmisión, vamos a ver un poco qué es lo que vamos a abordar en esta oportunidad. Vamos a ver lo que es el contexto internacional, porque es interesante conocer brevemente cuál es el contexto internacional y cómo Paraguay se encuentra inserto dentro de este contexto internacional, que hace que hoy en nuestra reforma tributaria, luego de mucho tiempo, tengamos todo un capítulo específico en relación a las normas de valoración, internacionalmente conocido como precios de transferencia. Luego vamos a ver un poco algunos conceptos introductorios que son muy importantes para ir adentrándonos en el tema, y luego vamos a ir a lo que es los artículos en sí mismos. Vemos que, o sea, sabemos que del artículo 35 al artículo 39 de la ley encontramos las normas especiales de valoración de operaciones. Entonces vamos a ir viendo uno a uno sin profundizar aún en los métodos, porque quizá eso lo veamos más adelante o en otro encuentro o ya con el decreto en mano. Sin embargo, es muy importante ya que tengamos o que vayamos viendo cada uno de los artículos. También vamos a hablar al final de los próximos desafíos que se vienen no solo para la administración tributaria, sino también para el asesor impositivo, para el contador y en especial para el contribuyente o los sujetos afectados por este capítulo del impuesto a la renta empresarial. Bueno, con ese esquema vamos a dar inicio y vamos a hablar un poquitito de lo que es el contexto internacional. Como bien ustedes saben, y no es novedad, el crecimiento del comercio internacional, los grandes mercados, empresas que tienen subsidiarias o establecimientos permanentes en diferentes países, en países con esquemas impositivos con tasas bastante elevadas o incluso sus casas matrices establecidas en países con tasas impositivas en materia de impuesto a la renta más bajas. Todo esto hizo que el comercio se acrecentara. Por un lado tenemos todo lo que es la parte digital, que es un tema también que hoy con más interés nos ocupa. Sin embargo, en materia de precios de transferencia, hablamos de principalmente bienes, importación e exportación. Esto hizo que surgieran a lo largo de este tiempo, vamos a decir, diferentes proyectos. Hablamos del G20 y de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Es una organización internacional que establece, vamos a decir, a nivel internacional o busca establecer políticas para mejores, políticas públicas, vamos a decir, o estándares de políticas públicas, y uno de ellos también es en materia de tributación. Y el G20, como bien sabemos, está liderado, vamos a decir, por los ministerios o los ministros de Hacienda de las principales potencias a nivel mundial. Entonces, queramos o no, ellos de cierta manera establecen ciertos proyectos o impulsan determinadas políticas públicas a nivel internacional, que hace que vayan estableciéndose estándares internacionales que van muy ligados a lo que es la tributación y lo que conocemos en los diferentes organismos que vamos a ver en la lámina posterior. Entonces, esos proyectos hicieron a lo largo de este tiempo, hablamos a partir de la crisis de Occidente del 2000, crisis económica del 2008 y los numerosos cambios en materia de suscripción de tratados internacionales, en materia de convenios para evitar la doble imposición. También
a partir del 2013 y en adelante, todos los esfuerzos realizados a nivel internacional en materia de precios de transferencia, que es el tema que nos ocupa en esta oportunidad, los requisitos en materia de documentación, muy ligado a lo que es desde el año 2009 con el foro global que busca implementar estándares hacia la transparencia fiscal internacional, que también está muy ligado a lo que es precio de transferencia para su aplicación práctica. Entonces es por eso que de cierta forma en esta lámina hacemos una conjunción de diferentes elementos que a lo largo de este tiempo, vamos a decir, van trazando el camino a lo que hoy conocemos ya en muchos países latinoamericanos como un proceso que viene ya de años en materia de implementación de precio de transferencia, y otros, como el caso de Paraguay, siendo uno de los últimos países en la región que implementa este tipo de normativa, que tampoco es casualidad, vamos a decir, porque si bien Paraguay tiene un principio de renta territorial y ya actualmente de forma un poco más ampliada, principalmente los precios de transferencia son mecanismos que buscan, o sea, que los países con principio de renta mundial son principalmente los que buscan controlar o están mayormente interesados en hacer. Entonces, vamos a ver cómo este contexto internacional Paraguay se encuentra, y sin entrar a profundizar cada uno de estos temas, quizá ustedes muchas de estos logos, vamos a decir, lo conocen. Vemos arriba el foro de transparencia e intercambio de información con fines fiscales. Paraguay es parte de este foro desde el año 2006, del cual se viene trabajando y realizando numerosos proyectos teniendo en cuenta esto, y lo vemos hoy reflejado en artículos y demás de la reforma, que quizá en otra oportunidad vamos a ir profundizando también todo lo que es el Centro Interamericano de las Administraciones Tributarias. Si ustedes se fijan en su página web, van a encontrar muchísimos datos en materia de precio de transferencia y derecho comparado, estadísticas, todo lo que es la organización en las administraciones tributarias de Latinoamérica, que mucho al momento tanto de la redacción de la norma como en este proceso de implementación o de redacción de las reglamentaciones uno lo va tomando en cuenta para buscar justamente que esas mejores prácticas se vuelquen en lo que es la redacción de las reglamentaciones y posterior aplicación en beneficio tanto del contribuyente, quien tiene que aplicarlo, como de la administración tributaria responsable de la revisión y el seguimiento del correcto cumplimiento de estas normas. Luego vemos Paraguay desde el año 2017 forma parte del Centro de Desarrollo de la OCDE. En ese marco se han llevado a cabo numerosos trabajos también que apuntan principalmente en materia de transparencia y muy ligado a lo que es precio de transferencia. El plan de acción que comúnmente se denomina BEPS, que no es otra cosa que un plan de acción contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios en los países. Paraguay también desde el año 2018 asumió este compromiso y se trabaja en esa línea. Vamos a ver en la siguiente lámina específicamente en cuáles líneas o qué es lo que afecta al país en materia de precios de transferencia o normas de valoración como lo conocemos en nuestra ley. Después también formamos parte de lo que es ITC, que es un organismo que busca principalmente mecanismos de aumentar la recaudación, impulsando la correcta gestión, vamos a decir, de los tributos y los incentivos, los regímenes preferenciales. Paraguay también es constantemente, de cierta manera, se hacen seguimientos a los proyectos o compromisos asumidos como país. Las Naciones Unidas a través de los diferentes mecanismos de colaboración, desde capacitación hasta diagnósticos o revisión o evaluación en determinados temas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el que actualmente muchos de ustedes lo conocen, pero desde el punto de vista de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, está muy ligado también con lo que es la administración tributaria en materia de la próxima evaluación del GAFILAT.
Entonces, hoy todos estos organismos con diferentes enfoques van determinando los numerosos cambios normativos que van ocurriendo y que también en uno de ellos se reflejó en la reforma tributaria. Para mencionar nada más, y ustedes recordarán ahora con todo lo que es la próxima evaluación de Gafilat, que si bien se postergó unos 6 meses más, hoy salió esa información. Eso no obsta a que recordemos que el año pasado se aprobaron prácticamente un paquete de 10, más de 10 leyes, y una de ellas muy importante y transversal a lo que es hoy la aplicación de precio de transferencia en materia de control, que es también el hecho de la evasión impositiva como delito precedente de lavado de activos. Entonces ese es un punto no menor que si nos fijamos acá Paraguay en el contexto internacional, en realidad todos los trabajos de estos organismos están muy ligados y uno de los puntos focales es todo lo que refiere a precio de transferencia, a lo que refiere a intercambio de información y a las documentaciones que vamos a ir viendo o que los sujetos afectados por estas disposiciones presentarían ante la administración tributaria. Entonces, conociendo un poco este contexto, vemos que Paraguay en materia de intercambio de información es miembro número 134 del Foro Global. En este sentido se trabaja desde el año 2016 en todo lo que es la implementación a un paso de que el próximo año nos evalúen al igual que Gafilat, y es una preparación que se viene realizando desde el 2016 y que es un eje, vamos a decir, transversal a todo lo que es la implementación o lo que va a ser la implementación de los precios de transferencia en el país. Y luego vamos a ver por qué. O sea, le estoy mostrando el contexto, pero más adelante vamos a ir viendo cómo se une esto al capítulo tercero de normas especiales de valoración. Acá rápidamente y sin detenerme mucho, recuerdan que les había dicho que Paraguay era parte de un plan de acción para evitar la erosión de las bases fiscales y el traslado de beneficios, que en lenguaje, vamos a decir, de tributación internacional es conocido como el plan BEPS o el marco inclusivo BEPS. Vemos que eso, les había dicho hace un momento que Paraguay forma parte de este marco inclusivo desde el año 2018 y este plan consta de 15 acciones, las cuales principalmente buscan lo que es la coherencia en materia normativa, la transparencia y también la sustancia. Tiene estándares mínimos y diferentes enfoques. Acá no me quiero detener mucho a explicar cada una de las acciones, nada más les quiero resaltar que las dos que van muy ligadas a lo que es la reglamentación de las normas especiales de valoración de operaciones o comúnmente denominados precios de transferencia, son las acciones 8, 9 y 10 y la acción, la acción 13, que es todo lo que refiere a la documentación sobre precio de transferencia, que es uno de los estándares mínimos. ¿A qué me refiero con estándares mínimos? Los países que no son partes de la OCDE y aquellos países que se comprometieron, como es el caso de Paraguay, a cumplir estos estándares, es como que mínimamente uno como país debe buscar cumplir de cierta forma o adoptar estos estándares internacionales en sus normativas, y vemos que la acción 13 está directamente relacionada a lo que es precios de transferencia. Entonces, en consecuencia, mucho de lo que establece la acción 13 es lo que se debe o se deberá tener en cuenta al momento de la reglamentación o implementación de lo que serían el estudio técnico y las informaciones que se pida al contribuyente afectado por esta norma. Entonces, es un dato no menor para entender cómo el contexto internacional afecta en lo que Paraguay pueda adoptar o implementar de acá para adelante, teniendo en cuenta los compromisos asumidos y que hoy se reflejan eso en la normativa interna. Entonces, pasamos a fijarnos. Ustedes me preguntarán, y es la pregunta clave, pero ¿qué es lo que son los precios de transferencia? Entonces, vamos a poner en una gráfica así, de cierta forma sencilla, en la cual un fabricante se encuentra en un país europeo, o sea, la fábrica, casa matriz, se encuentra en un país europeo, este vende sus productos a un distribuidor mayorista en un mercado más grande, vamos a decir, en Latinoamérica, en este caso, en el ejemplo que les muestro acá,
suponiendo que nuestro distribuidor mayorista se encuentra en México, y este a su vez vende a sus distribuidores minoristas a diversos países de la región. Incluso acá también podríamos estar, ¿por qué no?, el caso de que uno de los distribuidores minoristas sea Paraguay. Entonces, en la gráfica, ¿qué es lo que vemos? Que la casa matriz está en un país, puede ser vamos a decir, de alta tasa en impuesto a la renta, o quizás no, pero todos venden productos y todos forman parte de un mismo grupo multinacional. O sea, son firmas internacionales que tienen su fabricante, su distribuidor mayorista y su distribuidor minorista en diferentes jurisdicciones o países, ya sea de la región o de diferentes continentes. Entonces, ¿qué son los precios de transferencia? Vamos a decir que son los precios acordados por bienes, servicios o activos intangibles en operaciones celebradas entre miembros de un mismo grupo multinacional. Ahí pusimos claramente la definición para fijar, y el dibujo justamente para recordar que no es otra cosa que el precio o la verificación de que estos precios sean siguiendo un determinado principio, que es lo que vamos a ver a continuación, cuando vendan entre los miembros de un mismo grupo multinacional. Y usted me va a decir, pero ¿qué interesa los precios o cómo está ligado el precio al aspecto tributario? Entonces, ahí vamos a ver cuál es el objetivo de los precios de transferencia. El objetivo de los precios de transferencia, y ustedes lo buscan y lo buscamos todos en cualquier texto de capacitación en el tema de cualquier organismo, y vamos a ver a continuación la bibliografía, vemos que no es otra cosa que el objetivo de que se protejan las bases gravables de las diferentes jurisdicciones fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad atiendan los precios de mercado y paguen los impuestos correspondientes según el valor que le den a la operación en cada una de las jurisdicciones. Y eso es, este objetivo se basa en lo que conocemos como el principio de plena competencia, también se conoce como el principio de independencia, que esa terminología se adoptó en el artículo 35 de nuestra ley. También se conoce como el principio de libre concurrencia. O sea, a nivel internacional, y dependiendo de lo que cada uno lo establezca en su legislación, tiene numerosos nombres. Incluso en inglés es bastante conocido con el nombre arm's length, que cualquier persona que ya tiene varios años en la aplicación tanto teórica y práctica de los precios de transferencia conoce muy bien estos principios. Y esto se basa en el principio pleno de independencia. Y ahí vamos a decir, ¿qué es este principio? Primero, que es la base de todos los regímenes de precio de transferencia. Y este principio tiene su origen a nivel internacional ya en el artículo 9 del modelo de convenio de la OCDE para evitar la doble imposición. Entonces, si ustedes se fijan, y vamos a llevar a Paraguay esto, si ustedes se fijan en nuestros 5 convenios que tenemos del 2006 con Chile, con China, Taiwán del 2010, tenemos con Emiratos Árabes Unidos, con Qatar, con Uruguay recientemente. Entonces, ustedes se van a fijar que en el artículo 9 de empresas asociadas, el primer párrafo revela, vamos a decir, este principio de plena competencia o independencia, que es la base de lo que son los controles o las revisiones de los análisis de precios de transferencia. Y también muy ligado a lo que es el principio de libre concurrencia de nuestra Constitución Nacional. Entonces, lo que se busca con este principio es pactar con un vinculado utilizando los mismos términos y condiciones que se hubieran usado como si fuera un independiente, sin preferencias que distorsionen la estructura de ingresos o costos. O sea, este vendría a ser la definición que se da de forma didáctica a lo que es este principio, pero no es otra cosa que verificar que a efectos tributarios se paguen los impuestos en cada una de las jurisdicciones conforme la generación de valor que se dé en cada una de estas jurisdicciones, y teniendo en cuenta, en un ejemplo bastante sencillo, que no es lo mismo que yo le venda mi auto a mi tío, a mi hermano, a mis primos, que venderle el mismo auto
a Juan Pérez o una persona extraña a mi familia. El precio quizás no sea el mismo y usted me van a decir, sí, pero esa es una opción de cada uno. Y efectivamente, pero a efectos impositivos, eso tiene una diferencia y que se traduce en impuestos en más o menos según el precio acordado. Entonces, este principio es lo que busca justamente eso, que los precios sean pactados teniendo en cuenta la generación de valor en cada país. Entonces, vemos en qué se basa este principio de plena competencia o independencia, como dijimos que vamos a decir, fue bautizado en nuestra legislación nacional, el artículo 35. Este principio de plena competencia dijimos que se basa en el artículo 9 de los convenios, del convenio modelo. La imagen ahí es de la versión del 2010, pero recordemos que tanto el modelo de convenio de Naciones Unidas o de la OCDE, la última versión data del 2017. Y en ese mismo sentido se modificaron, cuando se cambió los modelos, también se modificaron las guías de la OCDE que sirven como una forma de herramienta interpretativa de este artículo 9 de los convenios. Acá no me quiero adentrar mucho porque recordemos que Paraguay no es país miembro de la OCDE, sin embargo, como una forma de mostrarles que existe mucha, vamos a decir, mucha bibliografía respecto a estos puntos, entonces le mostramos en qué se basa el principio y cuál es una herramienta que utiliza la OCDE para la implementación o la interpretación para la implementación de los precios de transferencia que siguen ese artículo. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente mismo acá para entender cómo sería un ejemplo sin plena competencia o independencia y cómo sería un ejemplo en la siguiente lámina con plena competencia e independencia. En ejemplos sencillos, acá en este ejemplo vemos que la casa matriz se encuentra en un país donde la tasa del impuesto a la renta es del 7% y tiene una subsidiaria latinoamericana que la tasa del impuesto de esta subsidiaria latinoamericana de impuesto a la renta es del 33%. Esta subsidiaria latinoamericana transfiere o enajena bienes y servicios a la casa matriz y vemos que la casa matriz tiene un ingreso de 500, tiene un costo de adquisición de 100 y otros gastos de 100. Entonces hace que su renta agravable sea 300. Como la tasa es del 7%, entonces la casa matriz abonaría 21 de impuestos. Y en el caso de la subsidiaria, los ingresos serían 100, costos y gastos 100, la renta 0 y la tasa del impuesto va a ser 33%, pero la renta 0, entonces el impuesto total del grupo multinacional, y en este caso hablamos solamente de una matriz y una subsidiaria, se puede dar el caso de que sean una matriz y 8 subsidiarias o 3 subsidiarias o 3 subsidiarias, establecimientos permanentes y demás. Entonces, acá lo que busca el principio de plena competencia es determinar cómo se reparten esas utilidades que obtiene en conjunto, vamos a decir, estas empresas multinacionales a efectos fiscales. Entonces, este es un ejemplo vamos a decir, sin plena competencia, o sea, sin seguir el principio de plena competencia, y lo que se busca con este principio es que, en este caso, como vemos, tu casa matriz obtiene ingreso 500, su costo de adquisición 120, otros gastos 100, renta gravable del 280 y la tasa de impuesto 19,6, teniendo en cuenta que esa tasa de impuestos es del 7% en la casa matriz. Y en la subsidiaria latinoamericana están los ingresos 120, sus costos y gastos 100, tiene una renta gravable de 20 y la tasa del impuesto. Entonces vemos que el impuesto total del grupo es diferente al que sería si no existiera o si no se aplicara, vamos a decir, el principio de plena competencia. O sea, este es el fin último de lo que se busca a partir de la verificación o del análisis de los precios de transferencia, y principalmente está enfocado este análisis a aquellas empresas o entidades multinacionales que operan o generan valor en diferentes países o en diferentes jurisdicciones. Entonces, acá en este ejemplo nosotros vemos que la casa matriz se encuentra en una jurisdicción o en un país donde su tasa de impuesto a la renta es del 7% y en la subsidiaria o en el otro país es del 33%. Entonces, vemos la diferencia también en el impuesto total que el grupo estaría abonando
si es que quizás no se verificaran o no se tuviera en cuenta este principio. Entonces, quizás explicando así, es el fin de la verificación de lo que son los precios de transferencia basándonos en el principio de independencia o de plena competencia. Bueno, vamos a una pausa acá porque no sé si voy lento, si voy rápido, pero sí les aliento, les insto a las personas que nos están escuchando, si tienen dudas o consultas sobre cada uno de los temas o las láminas que vamos pasando, al final vamos a abrir un espacio de preguntas. Los compañeros me van a estar pasando las preguntas y con gusto vamos a estar abordando en la medida de las posibilidades la respuesta a las dudas que puedan surgir de lo que estamos viendo. Bueno, dicho esto, vamos a continuar. Entonces, los lineamientos de la OCDE, recordando que estos son estándares internacionales, o sea, no significa que Paraguay sí o sí los deba adoptar y de hecho, o sea, estamos comprometidos, vamos a decir, como país, pero no obsta a que cada país, en virtud de su potestad tributaria que tiene, y que de hecho ya se refleja eso en la redacción de la ley de nuestro país, entonces establezca sus propios delineamientos. Pero en sí los estándares hablan de tener en cuenta el principio de plena competencia e independencia que ya vimos hace un momento de qué se trata. Refiere a los métodos de precios de transferencia, establece cada uno de los métodos, la forma de aplicación, tiene todo el libro que vimos que eran las guías interpretativas de lo que es la aplicación práctica de cada uno de los métodos. El análisis de comparabilidad, que de cierta forma es el corazón de todo lo que es el análisis de precio de transferencia. El análisis de comparabilidad es fundamental y a lo largo de los años, ya sean los asesores impositivos, auditores o los compañeros del área de auditoría de la administración tributaria, vamos a ir experimentando el porqué de la importancia de estos análisis de comparabilidad a efectos de la determinación de los ajustes correspondientes. Entonces, esto es muy importante mencionar y también que si bien dijimos que son estándares internacionales que la OCDE establece, también cada país recoge de manera diferente estas regulaciones. Y vemos un caso que hasta hoy, de hecho, hoy están en debate en la OCDE, que es el régimen de precio de transferencia de Brasil, que es un punto no menor porque ellos se apartan completamente de lo que es los lineamientos de la OCDE y hoy en el caso de ellos con un acercamiento a este organismo internacional, entonces tienen que reverificar todo lo que es la metodología de precio de transferencia. Ese podría ser un ejemplo de cómo países de la región adoptan en virtud de su potestad tributaria otros mecanismos, vamos a decirle, que si bien buscan garantizar el principio de plena competencia, no lo reproducen tal cual los métodos como lo señala la OCDE. Y otro caso que es bastante conocido también es el método sexto o denominado método sexto, conocido como sexto método de la República Argentina. Entonces, eso también es otro punto no menor y las diferentes variantes en Uruguay, en Ecuador y mismo también una variante que hoy lo tenemos en la legislación paraguaya de métodos que se establecen en la región para determinados sectores o atendiendo de determinados negocios o sectores económicos de interés para la región. Entonces, eso es un punto no menor también a tener en cuenta. Luego vamos a los métodos. ¿Cuáles son los métodos de precio de transferencia? A nivel internacional y siguiendo siempre los delineamientos de la OCDE, a modo de mención nada más, hablamos de dos grupos de métodos. Hablamos los métodos tradicionales de transacción, que acá lo que compara principalmente son los precios, los costos, precios de reventa, o sea, todo materia de precios, son los métodos tradicionales. Y están los métodos transaccionales de utilidad de la operación, que acá lo que toma en cuenta, vamos a decir, son los márgenes de utilidad de estas empresas dentro del grupo. Entonces, los métodos tradicionales son el método de precio libre comparado, por las siglas en inglés conocido también como el CUP, el precio de reventa
o el costo incrementado. Entonces, esos son conocidos como los métodos tradicionales de transacción. Luego están los métodos transaccionales que principalmente tienen en cuenta los márgenes o la partición o la repartición de las utilidades o las rentas obtenidas por los miembros o las entidades que conforman el grupo multinacional. Entonces ahí vemos dos en particular. Estos son los que revelan, vamos a decir, o los que señalan o los estándares que establecen la OCDE, pero como dijimos en la lámina anterior, también existen determinadas variantes adoptadas por los países de la región que se salen de cierta forma de estos métodos principalmente, y vamos a ver cómo se adopta eso en nuestra legislación, que es lo relacionado a aquellos bienes que cotizan en mercados transparentes o bolsas con precios, vamos a decir, conocidos en la región. Entonces, este es un dato muy importante de los métodos. Luego vamos un poco a los antecedentes, al antecedente en el Paraguay. Acá no me voy a detener mucho, sin embargo, voy a comentarles a todos, si es que ustedes lo recuerdan o quienes lo experimentaron en la práctica, como antecedente del Paraguay, que no fue o no es una norma de precio de transferencia como tal, sino más bien lo denominamos una norma antiabuso conocida como ajuste de precios. Fue adoptada para un producto en particular o un determinados productos en particular. Esto ya se evidenció en el artículo cuarto, perdón, de la ley 5061 del año 2013 y que entró en vigencia en julio del año 2014. Muchos recordarán, o quienes vamos a decir, estaban afectados por esta norma, afectó específicamente al sector de un commodity en particular, el soja y derivados. Se aplicaba a determinados bienes, se veía lo que es el precio internacional de público de notorio conocimiento, no tenía en cuenta la vinculación y se hablaba de una determinación de impuesto renta neta fuente paraguaya. Se consideraban fecha de embarque, declaraciones juradas y registro de contrato de exportación. Si bien acá no me detengo mucho, es para contarle nada más que en nuestro país, si bien de entrada ya no se tomó, vamos a decir, en la legislación la modificación de la 5061, los precios de transferencia, era un punto que ya se venía analizando de forma, vamos a decir, teórica, y también se tradujo en un artículo específico cuarto en esa ley que tuvo su aplicación, y el resultado es mucho de información y ganar experiencia también en conocimiento de un negocio en particular muy importante para el Paraguay. Entonces, esto no obsta a los ajustes correspondientes ya en lo que son los verdaderos precios de transferencia, que sí tenemos ya como tal y con todos los métodos y demás en la ley 6.380, que al inicio de la presentación, y ahora solo para refrescar la memoria y ubicarnos bien en dónde está nuestra ley, está en el impuesto, en el título del impuesto a la renta empresarial. Ustedes tienen todo el capítulo de régimen general, tienen el capítulo todo de régimen simplificado, y después tenemos un capítulo del artículo 35 al artículo 39 de normas especiales de valoración de operaciones. Está en el libro primero, impuesto a las rentas, porque está afectado por el impuesto a la renta empresarial. Entonces, nada más que para ubicarnos, recordamos dónde se encuentra. Así, vamos a ir artículo por artículo, sin entrar a profundizar, vamos a decir, porque eso ya lo dejaremos para la reglamentación o las preguntas que puedan surgir al respecto, pero sí vamos a dar algunos puntos importantes a tener en cuenta. Y yéndonos artículo por artículo. Hablamos del artículo 35, que habla del principio de independencia, que también lo vimos anteriormente, conocido internacionalmente como el principio de plena competencia. Entonces, en este artículo 35 se establece quiénes están o cuál es el fin de la aplicación de estas normas, normas especiales de valoración de operaciones. Entonces, vemos que señala que son los contribuyentes del IRE que celebren operaciones con partes relacionadas o vinculadas residentes en el extranjero o residentes en el país, cuando la operación entre uno de ellos se encuentre exonerada, exenta o no alcanzada.
y señala que debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de independencia. Y si es que esto, el caso no fuera así, entonces le otorga la potestad a la administración tributaria para determinar los ingresos y las deducciones de los contribuyentes tomando en cuenta este principio. Entonces, acá ustedes en este artículo 35 lo que ven es reflejado en el texto en particular ese principio de plena competencia que vimos anteriormente y habla como primer párrafo que es los sujetos afectados son los contribuyentes del IRE. Y vamos a ver en el siguiente artículo cuáles son, el artículo 36 habla de la comparabilidad. La comparabilidad habla de que dijimos en el principio de independencia que había que, o hace un momento dijimos que el análisis de comparabilidad entre las operaciones era el corazón, vamos a decir, de lo que es el precio de transferencia en materia de importancia. Y este artículo 36 establece cuáles son las diferencias que se van a tomar en cuenta al momento de la comparación. Como bien sabemos, en términos bastante coloquiales, uno no podría, vamos a decir, comparar peras con manzanas. Sin embargo, puede darse el caso que yo por un lado tenga manzanas rojas y por otro lado tenga manzanas verdes. Entonces, ¿qué ajustes o sí, ajustes debería yo hacerle a esa operación con las manzanas verdes para hacerla comparable con esa manzana roja? Para graficar nada más la idea. Entonces la ley lo que te señala es que para hacer estos ajustes de comparabilidad hay que tener en cuenta las características de las operaciones, que es lo que les digo, no comparar peras con manzanas, sino comparar quizás peras rojas con peras verdes, pero hacer los ajustes correspondientes para acercar lo más posible un producto con otro al momento de la comparación. Las funciones o actividades de cada una de las entidades, los términos contractuales, no es lo mismo, y ustedes que manejan mejor el negocio me van a decir, no es lo mismo tener un determinado Incoterm en una operación de contrato internacional o de relación contractual internacional que tener ASIF o tener AFOP. Entonces hay que fijarse al momento de la comparación también estos términos contractuales. Las circunstancias económicas, ustedes verán numerosos webinars o quienes siguen al menos en materia tributaria toda esta cuestión, se van a dar cuenta que quizás las comparaciones con un año de pandemia no pueda ser o no sería lo más acertada posible en materia de análisis de circunstancias económicas. Esto hablo de una situación para aquellos países que hoy ya tienen en plena vigencia sus precios de transferencia. En nuestro caso no sería el caso porque de hecho nosotros aún no lo estamos aplicando. Pero para aquellos países que sí ya están implementando, yo les diría que uno de los principales, vamos a decir, una de las principales situaciones no menores a tener en cuenta en los análisis de comparabilidad en las operaciones intragrupo serían las circunstancias económicas especialísimas de este año 2020, por ejemplo. Pero solo a modo comentario, o sea, no decimos que esa sea nuestra situación, pero es un punto no menor en un análisis de comparabilidad que se tiene en cuenta también y que lo establece el mismo artículo 36 de nuestra ley. También las estrategias de negocio. Claro, porque pueden existir intangibles de mucho valor que cuando comparamos con otras empresas, quizás las estrategias de negocio por el mismo intangible o por otra situación o estrategia de negocio o secretos que tiene la firma que hace que sea muy valiosa la marca, de cierta forma decir, entonces también resulte en dificultades para la comparación. Entonces, este es un punto muy importante que nuestra ley establece expresamente cuáles son los temas o cuáles son las diferencias que se deben tomar en cuenta para buscar acercar lo máximo posible las operaciones que se analizan al momento de la aplicación de la implementación de lo que son las normas de valoración o precio de transferencia. Luego vemos otro punto muy importante que es el artículo 37 de partes vinculadas o relacionadas. Dijimos en el artículo 35 que estas normas afectaban a los contribuyentes del IRE, pero acá es un punto muy importante a resaltar
que es contribuyentes del IRE que tengan operaciones con partes vinculadas o relacionadas del exterior o internamente cuando una de esas vinculadas se encuentra o tenga operaciones exoneradas, exentas o no alcanzadas. Eso dijimos en el artículo 35. Pero para determinar esta vinculación tenemos que tener muy en cuenta lo que dice el artículo 37 en materia de porcentajes, porque dice cuando una empresa posee más del 50% del capital con derecho a voto en otra o cuando influye en las decisiones comerciales de la otra. Acá, y sin ir y leer punto por punto lo que es este artículo, porque eso ya dejo en manos de cada uno de ustedes, sí les hago notar nada más que la vinculación acá es muy importante porque se habla de vinculación directa e indirecta. O sea, hablamos de partes relacionadas a establecimientos permanentes, fideicomisos, subsidiarias, o sea, todas aquellas empresas o entidades contribuyentes del IRE que tengan operaciones o se encuentren vinculadas o relacionadas y que cumplan el umbral establecido en este artículo 37 del 50%, directa o indirectamente se encuentre influido por entidades del exterior o entidades nacionales que tengan regímenes preferenciales de cierta forma, entonces son los sujetos afectados de este capítulo 3 del IRE. O sea, acá es un punto, y repito nuevamente porque quizás las personas que nos escuchan estamos los contribuyentes, los asesores, compañeros auditores. Entonces, para tener bien en cuenta que el primer análisis que el contribuyente o el asesor impositivo debe realizar para determinar si es que aplica o no este capítulo a ese su contribuyente IRE es hacerse la pregunta si yo contribuyente o la persona a quien la asesoro, la entidad, perdón, a quien la que la asesoro, tiene una empresa vinculada o relacionada al exterior, y si la respuesta es sí, o tiene una empresa vinculada con quien realiza operaciones en el país que esté con algún régimen preferencial. Entonces, si la respuesta es sí, entonces ahí automáticamente tenemos que empezar a pasar al siguiente análisis, que es el porcentaje, y ver si no tiene influencia directa o indirecta estas partes vinculadas. Porque si en ese análisis que hacemos, y le parece mucho, y no digo que lo sea así, pero le parece mucho al análisis que recientemente hicimos en el tema de beneficiario final, que de hecho también está ligado mucho con lo que es precio de transferencia y demás. Entonces, similar a ese análisis es lo que uno tiene que hacer teniendo en cuenta este artículo 37 de la ley. Entonces, este es un artículo trascendental y muy importante porque de hecho es lo que determina que si una persona va, es o no sujeto afectado por este capítulo tercero. Bueno, luego vamos al artículo 38. El artículo 38 son los métodos de valoración. Acá ustedes tienen en la ley, ustedes tienen ahí en la presentación, estos son cada uno de los métodos que establece la ley a aplicarse en los numerales 1 al 6. Y en el artículo, perdón, en ese artículo 38, en el numeral 7, habla de una particularidad que habla de que tratándose de bienes respecto de los cuales exista cotización internacional pública a través de mercados transparentes, y establece un mecanismo de determinación de estos precios en las operaciones intragrupo. Entonces, este es un punto muy importante porque siguiendo la lógica que les decía, ver si es que el contribuyente o la persona a quien la asesora es contribuyente del IRE, analizar si tiene vinculación o directa o indirecta, y luego, en el caso de determinar si entraría o no por este numeral 7, es saber si es los bienes que esta persona está en el comercio con la entidad del exterior o la entidad local con régimen preferencial, cotiza en bolsa o tiene una cotización pública en mercado transparente. Entonces, ese es un punto importante, y esa parte o ese numeral 7 otorga la ley la facultad al Poder Ejecutivo de determinar cuáles serían los bienes que estarían dentro de lo que es la aplicación de este numeral 7. Entonces, ese es un punto importante que no implica que sea un bien, que no implica que sea dos, que sea tres.
Pueden ser varios, como pueden ser dos, como pueden ser tres. Lo importante acá es que veamos cuáles serían esos bienes con cotización, o lo verá ya el Poder Ejecutivo al momento de la reglamentación, cuáles serían esos bienes que tienen cotización internacional pública notorio conocimiento, sí, pública notorio conocimiento, para establecer que este numeral 7 en el artículo de método de valoración se aplicaría sobre esos bienes. Les digo como ejemplo, en algunos países donde tienen yacimientos minerales o venta de petróleo o commodities, soja, maíz, arroz, otro tipo de cultivos muy importantes en esos países de la región. Entonces ellos utilizan, si es que tienen la posibilidad dentro de su norma, mecanismos como estos adoptados hoy también en la legislación paraguaya, pero que todavía no se determina a qué bienes afectaría, puesto que eso lo hará el Poder Ejecutivo a través del decreto reglamentario. Entonces, este es un punto importante a tener en cuenta, porque estos métodos se aplicarían solamente en el caso de los sujetos afectados. Luego hablamos del estudio técnico. El estudio técnico es un artículo muy importante, puesto que este estudio técnico es el documento en el cual, vamos a decir, se revela todo el esfuerzo realizado por el contribuyente en demostrar o en señalar o hacer notar que la operativa intragrupo que realiza efectivamente cumple con el principio de plena competencia o independencia conforme lo establece la norma. En este estudio técnico, que pueden ser uno como pueden ser varios documentos, se establece, o sea, se disgrega, vamos a decir, la información, la denominación, la residencia, la participación de las partes, las operaciones relacionadas y sus montos, el método que se aplicó, la información adicional que se determine que estos deban presentar o los sujetos afectados deban presentar, haciendo notar que todo esto tiene que obviamente estar registrado en la contabilidad, en las operaciones relacionadas, y señala también ese artículo 39 que en la presentación de este estudio, la realización y la conservación de la realización de este estudio técnico es obligatorio para aquellos sujetos afectados con ingresos brutos en el ejercicio anterior por más de 10.000 millones de guaraníes. Entonces, acá es muy importante tener en cuenta, porque ustedes me preguntarán, ¿puedes recordarnos quiénes son los afectados por estudio técnico? Entonces, hagamos juntos el ejercicio mental. Primero debe ser contribuyente el IRE. Luego tengo que hacer el análisis si tiene o no vinculada en el exterior y o en el país cuando una de ellas tiene régimen preferencial. Luego tengo que determinar si efectivamente cumple los requisitos directos e indirectos de vinculación, y a partir de ahí, si yo soy un sujeto afectado por la norma y mis ingresos brutos del ejercicio anterior son mayores a 10.000 millones de guaraníes, entonces tendría que realizar el estudio técnico y conforme lo establezca el decreto y las reglamentaciones para su presentación ante la administración tributaria. Entonces, ese es básicamente el análisis que uno debe realizar para saber si estaría o no afectado por esta norma y entraría como sujeto afectado. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Y también señala que en todos los casos, aquellos sujetos afectados que realicen operaciones con residente de baja o nula tributación, que también la norma establece que le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de determinar cuáles serían países de baja o nula tributación, o con usuarios de zona franca o empresa maquiladora, salvo que el contribuyente demuestre que no son partes vinculadas o relacionadas. Porque recordemos, y si se fijan ustedes o toman nota para verificar luego, que el artículo 37, partes vinculadas o relacionadas, habla de que, salvo prueba en contrario, se presumirá que las operaciones de residente en Paraguay con residente en país de baja o nula tributación, o incluido usuarios de zonas francas o empresas maquiladoras, se realiza entre partes vinculadas. Entonces, es por eso que acá en el estudio técnico señala que todos están afectados por la obligación, o sea, perdón, los sujetos afectados están obligados a presentar este estudio técnico que se establezca,
salvo que demuestre fehacientemente que por más que tenga una operación con un país de baja o nula tributación, que en realidad no existe vinculación con esa entidad del exterior. Entonces, este es un punto no menor a tener en cuenta por la presunción que establece la ley y porque se establecerán posiblemente en la reglamentación, decreto y resoluciones, los mecanismos para que el contribuyente pueda demostrar, si es que él dice que son partes vinculadas, que efectivamente en esa operación que tiene la entidad paraguaya con una entidad de unas islas X de baja o nula tributación, entonces demuestre que efectivamente, por más que interactúe con esa entidad en ese país, no es su parte vinculada o relacionada. Entonces, ese es un punto importante a tener en cuenta. Y solo a modo de comentario, recientemente o hace unos días vimos en las noticias que para la legislación de Argentina, Paraguay está dentro del listado de países no cooperantes. Bueno, esto también tiene mucha relación con lo que es intercambio de información y precio de transferencia, y es porque ellos en su normativa establecen ciertos requisitos para determinar si un país es, entre comillas, es o no cooperante o de baja o nula tributación. Potestad que también la legislación paraguaya otorga al Poder Ejecutivo para determinar, y que en ese mismo sentido generalmente los países en la mayoría de los casos no optan por sacar un listado, vamos a decir, específico de países, sino que establecen ciertos requisitos que si los países no lo cumplen, llámense, qué sé yo, falta de intercambio de información o falta de suscripción de convenios o tasa de impuesto a la renta inferior a mi propia tasa. O sea, les pongo algunos ejemplos nada más. Entonces, son requisitos que los países utilizan para denominar al otro país cooperante o no cooperante y a partir de ahí tomar las medidas que cada país considere, ¿verdad? Entonces, nada más que para graficar que eso hoy hace unos días vimos de Argentina para con nosotros, pero en realidad en Paraguay también se tiene esa potestad por Poder Ejecutivo para establecer ese listado, que por lo general, como les decía, generalmente no son listados así taxativos, sino son requisitos que se observan en los países si cumple o no para determinar si el país es de baja o nula tributación o es cooperante o no cooperante, que es una terminología muy, muy común utilizada para aquellos países que generalmente no es muy amplia su red de convenios para los intercambios de información. Entonces, este es un punto importante también a tener en cuenta en materia de estudio técnico. Otro punto importante de este artículo es que el último párrafo de este artículo 39 habla de que la ley otorga esta facultad a la administración tributaria a dictar la reglamentación de todo lo que refiere a estudio técnico, y también habla de un registro de profesionales que pueden emitir los estudios técnicos de precio de transferencia, fijando requisitos, términos, condiciones y plazo de duración de dicho registro. Entonces, este es un punto no menor que quizás muchos de ustedes estén interesados en conocer también cómo la administración va a reglamentar este punto en particular. No obstante, le señalo, ¿verdad?, que esto sería a partir de lo que se establezca en el decreto para ir analizando los mecanismos o que la administración emita una resolución específica donde se establezca todos estos términos, condiciones, requisitos y plazos y demás para los responsables de la elaboración de estos estudios técnicos de precio de transferencia, que como podrán ver tiene un cierto grado de complejidad. Es por ello también que el estudio se les pide a aquellos contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio anterior es más de 10.000 millones de guaraníes, o sea, de forma obligatoria su presentación. Entonces, ese es un punto muy importante. Ese estudio técnico principalmente lo que busca es asegurar el correcto precio entre las vinculadas, o sea, con toda la información que el contribuyente a través de su asesor o en el estudio técnico pueda presentar,
pueda demostrar el correcto precio entre las vinculadas teniendo en cuenta este principio de plena competencia. También el objetivo es un correcto perfilamiento de riesgos entre las empresas y también de cara a lo que pueda ver el auditor al momento de la recepción de ese estudio técnico y la información para los controles. Entonces, es muy importante tener en cuenta que toda esa información que llega a través de estos estudios técnicos, también en el impuesto a la renta empresarial como en el impuesto a los no residentes, habría mecanismos para hacer esos cruces, para verificar de cierta forma la información que acercada en estos estudios técnicos. Entonces, las condiciones, obviamente, la confidencialidad, que es un punto no menor y vital, y más todavía teniendo en cuenta transacciones de operaciones quizá de mucho valor intragrupo y de forma internacional. Entonces, la confidencialidad es un punto muy importante a tener en cuenta también como condición para la presentación de estos estudios, la coherencia en la información y el pedido de la información que se realice al contribuyente y el uso adecuado de esta información que teniendo en cuenta toda esta, la confidencialidad, la coherencia y demás, que permita ese uso adecuado, lo que se establezca como obligatorio incluir como información en esos estudios técnicos. Entonces, ese es un punto importante también a mencionar. Bueno, acá nada más que para las personas que estén un poco interesadas en profundizar lo que es precio de transferencia a nivel internacional, en realidad hay muchos más textos, muchos más material. Sin embargo, los materiales más referentes, vamos a decir, en materia de precio de transferencia, ustedes pueden ver la Convención Modelo para evitar la doble imposición de las Naciones Unidas entre países desarrollados y países en desarrollo. Ahí en el dibujo a la izquierda en verde ustedes ven el modelo 2011. Eso recientemente, como les había dicho hace un momento al inicio de la presentación, existe una versión del 2017 y si mal no recuerdo ya hay también la versión en castellano, porque la mayoría de estos están en inglés o en francés, que es el idioma oficial de la OCDE, pero ya hay muchos de estos materiales también en español. Luego vemos la Convención Modelo para evitar la doble imposición de la OCDE, que bien dijimos que el artículo 9 era en el que se fundamentaba todo, era el principio de plena competencia, y ese artículo 9 tiene todo una sección, vamos a decir, de comentarios en el modelo que trae bastantes ejemplos y demás, que se complementa con estas directrices de la OCDE que se aplican en materia de precios de transferencia, que es el libro o la tapa del libro del medio que les muestro. También tenemos el manual práctico de precio de transferencia para países en desarrollo de la ONU. Este manual, de cierta forma, ya baja más en versión, no les digo coloquial, pero un poco más didáctica, la aplicación tanto desde el lado de quien controla, en este caso administración tributaria, como de quien deba o tengan que llevar adelante estos estudios técnicos o asesoramiento para los contribuyentes. Entonces, ese manual práctico tiene también versión actualizada de las Naciones Unidas, muy interesante, pues le da una visión, todo lo que es Naciones Unidas tiene una visión mucho mirado desde el enfoque regional de países en desarrollo. Y uno vamos a decir, de los materiales muy interesantes en conjunto de la GIZ con el CIAD es el cóctel de medidas para el control de precio y transferencia. Entonces, este material es de libre acceso y disposición, ustedes lo pueden encontrar en la página del CIAD y hay muchísima información en materia de precio de transferencia. Y estos dos últimos, tanto el cóctel como el manual de Naciones Unidas, refleja un poco en la práctica los objetivos, el principio, los inconvenientes, el análisis en sí mismo de lo que son en la práctica los precios de transferencia o las normas de valoración de operaciones. Entonces, solamente como algunas referencias y para la gente que esté interesada, entonces les mostramos que esto
podría ser muy útil en su lectura. Bueno, y finalmente, y para no hacer, o sea, para dar lugar luego a las preguntas y no hacer muy extenso, muy extensa la presentación, entonces vamos a ver un poco los próximos desafíos. Estos desafíos, muchos de ellos ya fueron en numerosos foros o en numerosas charlas comentados y expuestos por el mismo viceministro. En esta oportunidad le señalo los desafíos de ambos lados, tanto del lado de la administración tributaria como del lado del contribuyente sujeto afectado o quien deba asesorar para la aplicación de esto. Y hablamos en primer lugar de la vigencia de la ley respecto al capítulo tercero, porque si bien ustedes recordarán el decreto 2787, si recuerdo bien el número, que ponía en vigencia todo lo que era la ley de reforma tributaria en el año 2019, en diciembre, por ahí salió. Entonces ahí decía que entraría en vigencia el 1 de enero del 2021. Entonces, ese es un punto no menor porque ya fueron varias las preguntas que nos decían, ¿entra en vigencia para el control ya desde el 1 de enero o desde las operaciones al 1 de enero o cómo sería? Entonces, ese es un punto muy importante a tener en cuenta y como por eso lo ponemos dentro de los próximos desafíos, pues eso esperaríamos a la reglamentación a ver qué señala. Entendemos que la intención no sería interrumpir los negocios ya que se van, vamos a decir, concretando para el año que viene. Sin embargo, esa precisión de cuándo entraría en vigencia o operaciones desde cuándo se tendría en cuenta, es una norma que esperamos verla pronto en el decreto reglamentario. Entonces, ese es un punto importante porque eso va a decir que es el puntapié inicial para saber cómo controlamos o cómo nos preparamos para afrontar esta reglamentación y la implementación o lo que significa esto. Luego está la redacción de la reglamentación. Este es un proceso bastante complejo de cierta forma. La reglamentación, tanto el decreto y las resoluciones, el viceministro en algún momento señaló que pronto estaría listo, entonces esperamos que así sea para aclarar también muchas dudas de los contribuyentes y saber y prepararnos también internamente a cómo sería la implementación. Entonces, esperamos también pronto conocer lo que sería el decreto reglamentario de este capítulo del IRE. Luego mencionamos la amplitud en el conocimiento de los negocios que se analizan. Obviamente este es un desafío que lo marcamos principalmente al ámbito de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque si bien nuestra función es la recaudación de impuestos en el marco de las políticas fiscales que se establezcan, sabemos que esta aplicación de normas impositivas se dan sobre hechos económicos o sobre negocios propiamente dichos. Entonces, el conocimiento o el desafío de ampliar los conocimientos en materia financiera, en materia de commodities mismo, en materia de quizá de hidrocarburos y demás. Entonces es un desafío no menor para los compañeros quizás que de acá a un tiempo tengan esas herramientas legales para llevar a la práctica a estos negocios. Entonces es muy importante tener en cuenta también eso. Y lo consideramos como un desafío también. La formación nacional e internacional de los auditores de las áreas de control, esto es muy importante, puesto que en la medida que se incremente la formación y el conocimiento de los negocios, quizás sea incluso más, más fácil, vamos a decir, el relacionamiento con el análisis de estos documentos o de estos estudios, técnicos que presentarán en base a la norma los contribuyentes. Entonces, es un punto no menor y muy importante a tener en cuenta. La calidad en los análisis de datos y la comparabilidad. Este también es un dato, dijimos anteriormente que el análisis de comparabilidad es el punto focal o el corazón de lo que es precio de transferencia. Entonces, esta calidad de estos análisis de datos y la comparabilidad y todos los datos que se pueda pedir en el marco de este estudio técnico a los contribuyentes
es muy importante para los análisis y controles posteriores. También la construcción de una base de datos nacional de comparables. Este es un punto muy importante que a lo largo del tiempo con la aplicación se va a poder eventualmente dar con toda la información que se obtenga a partir de estos estudios técnicos de estos sujetos afectados. Bases de datos internacionales en algunas administraciones tributarias de los países son muy utilizados. Es un punto que se analizó y ya se vio también en la administración tributaria de cara a lo que es la implementación de lo que es precio de transferencia. Entonces es un desafío también porque tiene su vertiente y tiene implicancias de decisión, de recursos y demás. Entonces se lo pone y se lo enumera como próximo desafío. Y la motivación de aprendizaje constante, o sea, este es un tema, en mi caso particular, yo no soy auditora, yo soy abogada y estoy en todo lo que es de hace un tiempo en materia de fiscalía internacional y tributación internacional, y en realidad un punto clave en esto es que el aprendizaje nunca termina. Y en esto en particular porque precio de transferencia no es ciencia exacta, o sea, todos los expertos o quienes se hacen llamar expertos en materia de precios de transferencia, lo que te dicen y comparten y expertos de todos los países, tanto auditores como de empresas de auditoría que llevan adelante a sus clientes, es un desafío para ambas partes. Entonces, este desafío con la motivación de aprendizaje constante es algo que se busca instalar, y justamente estos espacios que tenemos de webinar en diferentes temas y quizás más adelante con el decreto en mano y ya viendo método por método cada uno de ellos, entonces quizás ya no me encuentren a mí sola comentándole todo esto, sino ya con compañeros o compañeras de las áreas de auditoría y demás. Entonces, ese es un punto muy importante que buscamos transmitir, y también con estos espacios buscamos transmitir también en ustedes ese despertar en algo completamente nuevo para la legislación en el Paraguay, pero no nuevo a nivel mundial. O sea, en la región, países como México lo aplican desde el año 92, o países acá limítrofes, Argentina, Uruguay, ya tienen sus años de experiencia, que no implica que en el proceso todos sigamos aprendiendo. Entonces, es un punto importante, y escuchar, leer, investigar, ver qué dice nuestra norma y esperar la próxima reglamentación es fundamental para ir viendo cómo avanza en el tiempo esto. Entonces, eso nada más quería compartir con todos ustedes. Espero que haya sido útil, que haya sido de su agrado. De mi parte es un gusto, un placer compartir por este medio o personalmente igual con cada uno de ustedes. Acá nos sentimos un poco lejos, pero no importa, yo sé que están ahí atentos. Entonces ahora me voy a fijar un poco con los compañeros que están también tras las cámaras, si hay algunas preguntas. Entonces, les pido un poquito de paciencia, voy a leer las preguntas, y si están mis posibilidades vamos a ir respondiendo una a una. Bueno, dice, voy a leer a la par, o sea, esto no es como estamos en video, voy a ir leyendo, y cuando desconozco algo directamente le digo, quizás no sé ahora mismo o demás, pero vamos a ir viendo, porque acá ya veo que me están haciendo preguntas incluso de legislación comparada, entonces vamos a ir punto por punto. Octavio nos dice, según la FIP de Argentina, Paraguay no es un país colaborativo en materia fiscal. Y me pone el link, ¿verdad? Y me dice, aunque debo reconocer que la Argentina es un infierno fiscal, se puede esperar cualquier cosa de ella. Bueno, esta es una opinión, como estamos en vivo, ya no omití el comentario posterior, pero acá en esto les comento a Octavio y a todos, como le había dicho, eso es potestad de cada uno de los países, y algunos lo llaman listado de países de baja o nula tributación o listado de países no cooperantes. Les digo algunos ejemplos, porque la mayoría de los países no es que saca un listado específico, sino que porque no cumplís determinados requisitos que establece su reglamentación,
entras dentro de ese listado. Te pongo unos ejemplos, Octavio, y a todos los que escuchan. Por ejemplo, que los países no tengan convenios mutuos en materia de doble imposición, o no tengan convenios de intercambio de información, o que tenga una tasa, por ejemplo, si en mi país el impuesto a la renta es del 20, 25, 30%, y otro país tiene una tasa menor de impuesto a la renta, en nuestro caso nuestra tasa de por sí luego es baja, ¿verdad? Podríamos entrar también en el listado de otros países, otros países. Y no les hablo solo de Argentina, porque en la región, en las normativas de otros países también lo tienen, y algunos quizás no expresamente poniendo Paraguay ahí, pero al no cumplir esos requisitos estamos o estaríamos en su listado. Que no obsta a que quizás ellos también podrían estar en nuestro listado por el no cumplimiento de determinados requisitos, que es lo que establece nuestra ley, que señala que le otorga potestad al Poder Ejecutivo de establecer estos Países Bajos o nula tributación. Después vemos otra persona que pregunta, dice, Carlos Alfredo señala, dice, aplica a empresas internamente dentro del país, ejemplo, ventas de territorio aduanero a otra empresa vinculada en zona franca. Como bien dijimos acá al señor Carlos y a todos, el primer análisis que tenemos que hacer siempre ¿es contribuyente IRE? Si la respuesta es sí, ir al siguiente. Es una entidad vinculada, y ahí la vinculación vemos en el artículo 37 que habla en el exterior o en el país. Y en el país señala la ley en todos los casos salvo prueba en contrario. Entonces tenemos que esperar a ver qué señala la reglamentación de cómo esta empresa contribuyente del IRE tendría que probar que efectivamente no se encuentra vinculada esa empresa, que se encuentra o en una zona franca o bajo un régimen de maquila, y en ese caso no aplicaría o no estaría como sujeto afectado por este capítulo tercero de la norma. Entonces eso lo tenemos que ver ya con el decreto en mano, pero en principio le diría que sí son sujetos afectados, pero salvo prueba en contrario, y esa prueba en contrario es lo que vamos a ver cómo se establece la carga de la prueba para determinar eso. Otra pregunta, dice Bruno, dice, buenas tardes, ¿para qué fecha tendrían la reglamentación? Bueno, acá Bruno ya nos pone un cierto grado de presión, yo creo que al igual que todos quienes nos escuchan, porque todos estamos expectantes de que salga esta reglamentación también. Es un hito histórico para el país, sin embargo, teniendo en cuenta la importancia del tema y la novedad, y que determina contribuyentes, no es menor el hecho de más de 10.000 millones de guaraníes de empresas vinculadas con el exterior. Entonces, la fecha exacta a Bruno y a todos los que escuchan no les quiero señalar, no les quiero decir, puesto que eso es una cuestión del Poder Ejecutivo. Sí, lo que les puedo decir es que todos nuestros esfuerzos técnicos y de toda índole están puestos para que sea en la brevedad posible. O sea, es un tema que está entre las prioridades. La fecha quizás no les pueda dar, pero así lo ve. El señor Justo Darío dice, se está previendo la postergación de la entrada en vigencia del capítulo tercero, teniendo en cuenta que aún no se cuenta con la reglamentación y que esto requiere una preparación profunda para su aplicación. Bueno, al señor Justo le decimos que de hecho hoy el decreto 2787 ya establece que entra en vigencia el 1 de enero del 2021, que eso no obsta que el nuevo decreto que salga y que reglamente todo lo que es este capítulo tercero determine, vamos a decir, a partir de cuándo se aplicaría y demás. Acá hay un tema importante a comentarle al señor Justo, y si ustedes se fijan, no recuerdo bien en qué artículo, pero los controles de este tema se hacen sobre ejercicios cerrados. Entonces, haciendo la suposición de que entre, vamos a decir, las operaciones de todo el 2021, recién la presentación de estos estudios técnicos o los controles que se puedan hacer de parte de la administración tributaria se hacen sobre ejercicios cerrados. ¿Qué quiere decir eso? Si entra en vigencia en el 2021, recién en el 2022 se estarían recibiendo los primeros estudios técnicos en la disposición que se establezca, y todo lo que conlleve su preparación. Entonces, ese es un punto no menor
a tener en cuenta, que ahora mismo en una de las partes, en los artículos, justamente refiere eso, es sobre ejercicios cerrados. Entonces, es como que tenemos todo un año de práctica y preparación también para el que asesora en ir, vamos a decir, formándose en estos temas de precio de transferencia para su aplicación. Acá Joana pregunta, dice, ¿cuáles son los métodos originales de la OCDE? Los métodos originales de la OCDE vimos en esa gráfica y se dividen en métodos tradicionales y métodos transaccionales. Los métodos tradicionales dijimos que eran los que verificaban principalmente el precio. Y los métodos transaccionales lo que tienen en cuenta mucho es el margen de la utilidad y tiene sus variantes, y eso usted lo pueden mirar ya, vamos a decir, cómo o qué se tendría en cuenta en el artículo 38 de la ley, donde ya señala o da algunas pautas de cómo se aplican estos métodos. Otra pregunta, bueno, Joana tiene otra pregunta, pero vamos a pasar a Domingo. Domingo Francisco nos dice, ¿las bondades de la ley de inversión sigue vigente? Bueno, este punto, la respuesta directa es sí, siguen vigentes. Imagino que él se refiere a la ley de inversión, a las 17 del 91 y a las 6090. Eso no está afectado, vamos a decir, por esto, pero porque los sujetos afectados son contribuyentes del IRE, y siempre que tengan vinculación y vinculación directa o indirecta en el exterior o en el país con las variantes que dijimos al inicio. Entonces, eso le respondemos a Domingo Francisco. Después, Joana tiene otra pregunta, dice, ¿no se aplican los métodos de valoración cuando se realizan operaciones entre dos empresas vinculadas, ambas residentes en el Paraguay? A Joana y a todos le recordamos una vez más, el artículo 35 establece a quiénes se aplica, y se aplica a nacionales en el país, pero cuando una de estas vinculadas se encuentran con algún régimen preferencial, ya sea, por ejemplo, zona franca o régimen de maquila, entonces en ese caso, si es que no puede probar la empresa que no están vinculadas, entonces serían sujetos afectados por esta normativa. Adriana Santander, Adriana nos pregunta, dice, ¿cuándo entran en vigencia los precios de transferencia? Ya respondimos esa pregunta, Adriana, seguro también estuvo atenta, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Sofía Franco nos dice, estas normas de valoración de operaciones son para empresas multinacionales y empresas agroexportadoras, perdón. Efectivamente, Sofía, los sujetos afectados son todos contribuyentes del IRE con vinculadas en el exterior o en vinculadas nacionales cuando una de ellas se encuentre con algún régimen preferencial. Y efectivamente son para empresas multinacionales y son para empresas exportadoras cuando cumpla el requisito de la vinculación directa o indirecta. Francisco González nos dice, estos materiales bibliográficos, ¿hay un enlace para descargarlos o una página web? Bueno, los materiales bibliográficos que nosotros, o sea, que les mostramos en la diapositiva, en realidad ustedes ponen el nombre y googlean y van a encontrar todos ellos. Yo nada más que quise poner las referencias acá para que ustedes puedan notar que existe mucho material de este tema, porque existe mucha experiencia a nivel internacional en estos temas. No implica que el que va a adentrarse en eso los lea todos y cada uno de ellos, porque como ustedes, y cuando vean el libro se van a dar cuenta que tiene sus complejidades, vamos a decir, pero es importante que ustedes vayan manejando estos materiales y que todos se encuentran en internet. O sea, ustedes ponen el nombre y van a encontrar, y el dato que sí les doy es que la mayoría está actualizado al 2017. Incluso van a encontrar muchísimo más material. Otra pregunta, el señor Francisco. Para el registro de auditores que estarán habilitando a preparar el informe técnico de precio de transferencia, ¿se tendrán en cuenta aquellos que en algún momento prepararon ya el informe de ajuste de precios por exportación de soja? Bueno, al señor Francisco y a todos les señalamos, en realidad, puedo comentarles esto, pero no les puedo hacer aún futurología, o sea, por ende no les podría decir si el requisito sería o no ese o tal o cual. Lo que sí les puedo decir que los requisitos van a estar vistos
de tal manera que los informes que se tengan se puedan tener informes de calidad y que puedan servir realmente a la administración tributaria para los controles correspondientes. Entonces, los requisitos aún, señor Francisco, no podría decirle y no sé, porque eso ya lo veremos en la próxima reglamentación que se establezca en materia de registro de auditores perdón, registro de presentación o de habilitados para la presentación de precio, del estudio técnico precio y transferencia. Bueno, creo que vamos a mirar un poco si es que hay otra pregunta. Bueno, aparentemente, según lo que nos envían, bueno, vamos a mirar. Creo que hemos respondido todas las preguntas, al menos ya no tengo ninguna acá. Si es que tienen más preguntas y demás, lo pueden escribir, ya sea contáctenos o ahí abajo del link y en realidad un gusto. De mi parte, muchísimas gracias a todos por su atención. Espero no haya sido largo, que se hayan abordado los temas de interés y más adelante iremos profundizando en cada uno de los métodos, quizás ya con el decreto en mano y las próximas reglamentaciones. Por ahora es todo. Agradecida y hasta una siguiente oportunidad. Un saludo a todos y buenas tardes.